Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de YouTube de la UPN. En esta ocasión les vamos a hablar del concepto de educación. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Etimológicamente, educación proviene de dos raíces latinas, educere, que significa conducir, guiar, extraer de dentro hacia afuera, es el desarrollo de las potencialidades del sujeto y la configuración de un sujeto individual y único, y educare, que significa criar, alimentar, instruir de afuera hacia adentro. Esta se vincula con las acciones que desde el exterior se lleva a cabo para formar e instruir al individuo. Educar como educere. La clave y sentido de la educación no está en el meter, sino en el sacar. Entiende que existen múltiples inteligencias, todas ellas importantes y válidas. Se plantea si la intervención educativa fue eficaz en aumentar la autoestima, la autovaloración, la autoconfianza de educandos y educadores. Educar como educare. Como una intervención de afuera hacia adentro es cuestión de respuestas correctas, ideas, datos, fechas, libros, autores, teorías y valores. Es la llamada educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire. Un claro ejemplo son los exámenes que miden cuánto saben educadores y educandos, qué tan eficaz ha sido la acción de meter de unos y de guardar de otros. En este apartado revisaremos qué concepción se ha tenido de la educación a lo largo de la historia, remontándonos desde la antigua Grecia hasta nuestros tiempos. La visión de Sócrates respecto a la educación era que la función del maestro era ayudar al estudiante a dar a luz las ideas con el fin de encontrar la verdad, esto mediante un diálogo y la formulación de preguntas. Platón decía, es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, más plena a la que está llamado, de la que procede y a la que se dirige. Por su parte, Descartes decía que todo lo que se expresa debe argumentarse a través del razonamiento con claridad, no guiarse por los sentidos. Esto es algo que el docente debe lograr con sus alumnos. Immanuel Kant, se entiende por educación los cuidados, sustento, manutención, la disciplina y la instrucción, cuyo fin es el desarrollo de todas las facultades humanas del sujeto. Para el sociólogo francés Emilio Durkheim, la educación se concreta en la inclusión del sujeto en la sociedad a través del proceso de socialización y consiste en la repetición de valores que impone la sociedad adulta. John Dewey, la enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida misma, la escuela es la sociedad. El psicólogo suizo Jean Piaget decía que la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral, que respeten esta autonomía en el prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Paulo Freire, la educación ofrecida por una sociedad a los seres humanos que la habitan condicionan de manera inexorable el grado de libertad con el que serán capaces de vivir. Pero entonces, ¿qué entendemos por educación? Está claro que los autores que vimos anteriormente tenían visiones muy distintas en función del contexto histórico que vivían en ese momento. Veamos algunas otras características de la educación. La educación tiene un papel humanizante que permite al sujeto apropiarse de su identidad personal y cultural. El proceso para humanizar un ser humano es la socialización y el contacto con su entorno. La educación es perfeccionamiento, significa orientarse hacia lo que es bueno y conveniente, pretendiendo modificar al individuo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y sociedad, aprendiendo reglas y límites socialmente aceptados. Muchas veces las palabras enseñar, instruir, aprender, escolarizar, adiestrar, suelen tomarse como sinónimos de educación. Algunas forman parte de, pero no tienen el mismo significado. Veamos cada una de ellas. Enseñar procede del latín insignare, que significa colocar un signo, y es el proceso de mostrar y orientar al individuo para que logre desarrollar sus capacidades esenciales. Enseñar es despertar algo trascendental para crecer, pensar, vivir y valerse por sí mismo, con criterio propio, y determina la voluntad, la atención, el respeto y la responsabilidad. Instruir viene del latín instruere, que significa construir por dentro. La instrucción es el proceso de transmisión y el caudal de conocimientos adquiridos, alimento de la mente que requiere método y esfuerzo para poder asimilarlo, un perpetuo impulso por descubrir.
Aprender viene del latín prendere, que significa atrapar algo. El hecho de aprender es adquirir conocimientos diversos obtenidos mediante el estudio o la experiencia de distintas situaciones vividas. Escolarizar viene del latín excolare, escuela, y del sufijo ar, condición, relación o pertenencia. Las instituciones escolares tradicionales introyectan en una sociedad los valores que responden a la reproducción y legitimación de lo establecido. La raíz etimológica de adiestrar se reduce al resultado de la acción. Este término se refiere al efecto de amaestrar y domar, sobre todo a los animales domésticos. A continuación veamos la filosofía de la educación. Primero, ¿qué es la filosofía? Es amor a la sabiduría. Es la disciplina que se encarga de estudiar las primeras causas y las últimas consecuencias de las cosas. Ahora bien, la filosofía de la educación reflexiona racionalmente sobre el sentido del qué enseñar, para qué, a quién y cómo enseñar. La primera función de la filosofía de la educación es la función reflexiva, que consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, sociedad y la vida humana, para después comprender su sentido y significado. Después tenemos la función analítica. Esta busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales. Posteriormente tenemos la función crítica, que cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas, principios, fines y valores. Y finalmente la función normativa, que consiste en establecer una normatividad de carácter teológico, ético, axiológico, genérico y universal para todo proceso educativo. La mejor educación es aquella que enseña al estudiante a criticar su propia educación, una herramienta para entender, comprender e interpretar su propio pensamiento y así ser responsable de sus decisiones. Gracias por ver y hasta la próxima.